Hola, ¿qué tal? En este video vamos a seguir con el análisis de mecanismos. Para esta ocasión vamos a analizar las aceleraciones en un mecanismo manivela corredera invertida. Análisis de aceleraciones. Como les decía, vamos a analizar las aceleraciones en un mecanismo manivela corredera invertida, que tiene esta forma. Bien, de este mecanismo vamos a sacar su diagrama vectorial. Vamos a convertir cada eslabón en un vector. Ahora, con el diagrama vectorial vamos a empezar el análisis. Inicialmente lo vamos a hacer para las posiciones. En el análisis de posiciones, entonces, tenemos una ecuación vectorial que resulta del diagrama vectorial. Y esta ecuación vectorial nos dice que 0 es igual al vector R2 menos el vector R3 menos el vector R4 menos el vector R1. Ahora, esta ecuación está de forma vectorial. Vamos a llevarla a componentes. Para nosotros y nuestro análisis, las horizontales van a ser la componente en X y las verticales van a ser las componentes en Y. En X entonces tendríamos que 0 es igual a la magnitud R2 por coseno de teta 2 menos R3 coseno de teta 3 menos R4 coseno de teta 4. Ahora, menos R1 coseno de teta 1, pero según el diagrama vectorial, teta 1 es 0 y coseno de 0 es 1, es decir, que quedaría R1. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en Y. Y en Y tendríamos que 0 es igual a R2 seno de teta 2 menos R3 seno de teta 3 menos R4 seno de teta 4. R1 en Y no tiene componentes, porque el ángulo teta 1 es 0. Estas serían las ecuaciones de posición resultantes del análisis de posición. Bien, con el análisis
de posiciones logrado, tanto en X como en Y. Vamos a analizar ahora las velocidades. Entonces, análisis de velocidades. Antes de hacer el análisis de velocidades, recordar que lo que vamos a realizar es la derivada con respecto al tiempo de las ecuaciones tanto en X como en Y para poder determinar las ecuaciones de las velocidades. Ahora recordemos que para derivar con respecto al tiempo una función tenemos que la derivada con respecto al tiempo de una función, en este caso que depende de θ, es igual a la derivada de la función con respecto a su variable, en este caso θ, por la derivada de la variable con respecto al tiempo. Bien, observen que la magnitud del eslabón 3 está cambiando con respecto al tiempo, y en este caso, si quisiéramos derivar esta función R3 coseno de θ3, tendríamos que derivar una función que tiene dos variables, y en este caso la derivada de esa función con dos variables sería la derivada con respecto al tiempo de la función que ahora no depende solo de θ, sino que también depende de R, es igual a la derivada de la función con respecto a la primer variable, que en este caso sería θ, por la derivada de la variable con respecto al tiempo, más la derivada de la función con respecto a la siguiente variable, que en este caso sería R, por la derivada de esa variable R con respecto al tiempo. Para este par de ecuaciones de posiciones tenemos que aplicar tanto derivada para funciones que tienen solo una variable independiente, como funciones que tienen dos variables independientes. Pues bien, vamos a empezar, y entonces en X nos quedaría la derivada, bueno, 0 igual la derivada de la primera función que depende solo de θ, aplicaríamos la siguiente. Entonces, derivada de la función con respecto a θ sería menos seno de θ por derivada de θ con respecto al tiempo. Esto sería menos R2 seno de θ 2 por la derivada de θ con respecto al tiempo, que sería la velocidad angular. La vamos a llamar omega 2. Omega 2. Bien. Pasamos a la siguiente función, y esta función depende de R3 y θ3, es decir, tiene dos parámetros como variables independientes, θ3 y R3. Entonces, en este caso vamos a hacer la derivada de la función con respecto a θ, voy a escribir menos, abro paréntesis, la derivada de la función con respecto a θ sería menos seno de θ por R3
seno de teta por la derivada de teta con respecto al tiempo, que sería omega 3. Más, bueno, acá es menos, la derivada del coseno es menos seno, más la derivada de la función con respecto a r. Esta función con respecto a r sería coseno de teta 3 por la derivada de r con respecto al tiempo, que sería la velocidad tangencial en 3. Es decir, velocidad en 3 por coseno de teta 3. Cierro este paréntesis o voy a multiplicar los signos. Menos por menos da más y menos por más da menos. Listo. Continuamos con la derivada de esta función R4 coseno de teta 4. Y en este caso entonces tendríamos la derivada de la función con respecto a teta 4 sería menos, pero como hay un menos acá, vamos a poner más R4 seno de teta 4 por la derivada de teta 4 con respecto al tiempo, que sería omega 4. Bien, R1 no cambia con respecto al tiempo. R1 siempre va a ser R1, nunca va a cambiar de magnitud. Es decir, que la derivada con respecto al tiempo de R1 va a ser 0. Bien, entonces continuamos en Y. Voy a traerme las posición en Y para no tener que devolverme en la hoja, y vamos a continuar entonces con velocidad en Y. En este caso entonces continuamos con las derivadas. 0 igual. La derivada de la primera función R2 seno de teta 2 sería la derivada de seno de teta 2 es coseno de teta 2, es decir que quedaría R2 coseno de teta 2 por la derivada de teta 2 con respecto al tiempo, que sería omega 2. Menos. Recuerden que este término es una función que tiene dos variables independientes, R3 y teta 3. Vamos a derivar primero con respecto a teta 3. Y en este caso, la derivada de la función con respecto a teta 3 sería R3 coseno de teta 3 por la derivada de teta 3 con respecto al tiempo, que es omega 3. Más, pero como hay un menos, más por menos da menos. La derivada de la función con respecto a R3, que en este caso sería seno de teta 3, por
la derivada de esa función con respecto, la derivada de la variable R3 con respecto al tiempo, que sería la velocidad en 3. Velocidad en 3, seno de teta 3. Menos, vamos para el último término, la derivada de esa función R4 seno de teta 4 con respecto a teta 4 sería R4 coseno de teta 4 por la derivada de teta 4 con respecto al tiempo, que sería omega 4. Y de esta forma tendríamos las velocidades en X y en Y. Voy a traerlas porque ahora, para el análisis de aceleraciones, es necesario tener las ecuaciones tanto de velocidad en X como de velocidad en Y. Entonces, velocidades en X son estas. Y velocidades en Y son estas. Continuamos entonces con el análisis de aceleraciones. Análisis de aceleraciones. Para el análisis de aceleraciones, lo que vamos a hacer es derivar con respecto al tiempo estas ecuaciones que resultaron de derivar la posición con respecto al tiempo, es decir, las ecuaciones de velocidad. Entonces, vamos a empezar en X. La primera función que tenemos es menos R2 seno de teta 2 omega 2. De esta primera función, las variables que cambian con respecto al tiempo o variables independientes son teta 2 y omega 2. Es decir, que vamos a derivar la función inicialmente con respecto a teta 2 y después lo haremos con respecto a omega 2. Para llevar, digamos, un orden, voy a escribir acá R2. R2. Y así sabemos que esta derivada es para el vector o el eslabón que lo llamamos R2. Entonces, la derivada de R2 de la velocidad en el eslabón 2 sería la derivada de la función con respecto a teta 2, que es menos R2 omega 2, menos R2 omega 2.
coseno de Z2. Bien, por la derivada de θ2 con respecto al tiempo, que sabemos es omega 2, es decir, omega 2. Que se observan es el mismo omega 2, es decir, que este omega 2 iría al cuadrado. Vamos a eliminar este y vamos a elevar este al cuadrado. Listo con esto, la derivada de la función con respecto a θ2. Ahora vamos a hacer la derivada con respecto a omega 2. Y la derivada con respecto a omega 2 sería R2 seno de θ2 más, pero como hay un menos, vamos a poner menos R2 seno de θ2 por la derivada de omega 2 con respecto al tiempo, que sería la aceleración angular. En este caso la llamaremos alfa. Alfa 2. Para llevarlo a términos conocidos, familiares, vamos a quitarlo de acá y lo voy a poner justo después de R2. Y quedó la derivada para R2. Ahora observen que la primer parte de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración normal y la segunda parte corresponde a la aceleración tangencial. Ahora vamos a hacerlo para R3. Entonces, para R3 tenemos que esa función R3 seno de θ3 por omega 3 tiene tres variables independientes: R3, θ3 y omega 3. Vamos a hacerlo inicialmente para θ3. Entonces quedaría la derivada de la función con respecto a θ3 sería R3 omega 3. R3 omega 3 por la derivada del seno, que sería coseno de θ3 por la derivada de θ3 con respecto al tiempo, que sería omega 3. Como ya tenemos un omega acá, vamos a elevarlo al cuadrado. Bien, de esta forma quedó la derivada con respecto al tiempo y con respecto a la variable θ3. Ahora vamos a hacerlo con respecto a R3 más la derivada de la función con respecto a R3
sería omega 3 seno de teta 3. Omega 3 seno de teta 3. Por la derivada de R3 con respecto al tiempo, que sería BR3. Vamos a ponerlo aquí adelante. B3. Bien. Tenemos con esto entonces la derivada con respecto a la variable independiente R3. Ahora vamos a hacerlo con respecto a la variable independiente omega 3. Y quedaría la derivada con respecto a omega 3 sería R3 seno de teta 3 más R3 seno de teta 3 por la derivada de omega 3 con respecto al tiempo, que es la aceleración angular, y la estamos llamando alfa. Lo voy a poner por acá, alfa 3. De esta forma, entonces queda derivada la función R3 seno de teta 3 omega 3 con respecto a las variables independientes R3, teta 3 y omega 3. Ahora vamos a hacerlo para la función B3 coseno de teta 3. En este caso, la función tiene dos variables independientes, BR3 y coseno de teta 3. Voy a poner B3. Y la derivada, entonces quedaría la derivada con respecto a teta 3 es BR3 seno de teta 3 con signo negativo, porque la derivada de coseno sería menos seno. Entonces, B3 seno de teta 3 por la derivada de BR3 teta 3 con respecto al tiempo, que sería omega 3. Voy a ponerla por acá. Bien. Ahora, la derivada de esta función con respecto a BR3. Vale. La derivada con respecto a BR3 sería coseno de teta 3. Coseno de teta 3. Por la derivada de BR3 con respecto al tiempo, que sería la aceleración tangencial en 3. Y la voy a poner bien. Aceleración en 3. De esta forma, entonces tendríamos la derivada del término que tiene BR3. Continuamos con el término R4 seno de teta 4 por omega 4, que si observan tiene la misma configuración que R2 seno de teta 2 por omega 2. Es decir, que su derivada, esperaríamos que su derivada sea equivalente a R2, solo que con signos contrarios, porque R2 tiene menos, pero R4 tiene más. Entonces vamos a copiar. A poner acá que esto es para
R4 y su derivada es más R4 por omega 4 al cuadrado coseno de teta 4 más R4 por alfa 4 seno de teta 4. De esta forma derivamos cada término de la velocidad en x con respecto al tiempo para encontrar la aceleración. Vamos a agrupar todos los términos para generar una sola ecuación de aceleración en x. Y entonces nos quedaría 0 igual menos R2 omega 2 al cuadrado coseno de teta 2 menos R2 alfa 2 seno de teta 2 más el término de R3 que sería R3 omega 3 al cuadrado coseno de teta 3 más BR3 omega 3 seno de teta 3 más R3 alfa 3 seno de teta 3. A esto entonces le vamos a agregar el término R3 y acá nos vamos a dar cuenta de algo, y es que existen dos términos BR3 omega 3 y ambos positivos, es decir, voy a eliminar este y este de acá lo voy a multiplicar por 2 veces BR3 omega 3. Ahora a este vamos a sumarle R4. Y de esta manera quedaría la aceleración en X para el mecanismo manivela corredera invertida. ¿Qué resaltamos de esta ecuación? Resaltamos el hecho de que nos aparece la aceleración de Coriolis. Dos veces la velocidad tangencial por la angular es la formulación para la aceleración de Coriolis. Tenemos velocidad normal y tangencial en el eslabón 2, perdón, aceleración normal y tangencial en el eslabón 2, aceleración normal y tangencial en el eslabón 3, aceleración de Coriolis en el eslabón 3, la aceleración tangencial de ese punto que se está moviendo y que está en contacto con el eslabón 4 en 3, y aceleración normal y tangencial en el eslabón 4. Ahora vamos a hacer lo mismo para encontrar las ecuaciones de aceleración en Y. Bien, antes de deducir las aceleraciones en Y, vamos a verificar que todo esté bien. Entonces, la derivada en 2, en R2, menos R2 omega 2 coseno de teta 2, menos R2 alfa 2 seno de teta 2. En R3, tres términos, R3 omega 3 coseno de teta 3 más BR3 omega 3 seno de teta 3 más R3 alfa 3 seno de teta 3. En la primera negativo porque hay un negativo
positivos en la segunda, en la tercera hay un negativo y acá debería haber un negativo. En la primera derivada, que es coseno, quedaría positiva, menos por menos da más, pero en la segunda debería ser menos. Acá hay que corregir menos y en la ecuación vamos a poner menos. Listo. Para R4, omega 4, coseno de teta 4, R4, alfa 4, seno de teta 4, positivo, positivo y positivo. Bien. Ahora sí, entonces, aceleración. Bien. Para finalizar, entonces tenemos las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. De las ecuaciones de velocidad, los parámetros de entrada son las longitudes, R2, R3, R4, R1 y un ángulo de entrada θ2. Es decir, que de la solución de ellas encontraremos los parámetros θ3 y θ4, dos ecuaciones, dos incógnitas. Ahora, para las velocidades, los parámetros de entrada son las longitudes, R3, R2, R3, R4 y los ángulos que resultaron de solucionar las ecuaciones de posición, θ2, θ3, θ4. Ahora, ¿cuántas incógnitas salen? Serían omega 3, omega 4, velocidad en 3. Tendríamos 3 incógnitas y tan solo 2 ecuaciones. La tercera ecuación sale de la relación entre θ3 y θ4, que lo llamamos gamma. Gamma, recuerden la imagen, es igual, o mejor dicho, θ3 es igual a θ4, 4 más gamma. Si esta ecuación la derivamos con respecto al tiempo, nos quedaría que omega 3, la derivada de θ3 con respecto al tiempo sería omega 3 igual a la derivada de θ4 con respecto al tiempo, que sería omega 4. Ahora, la derivada de gamma con respecto al tiempo es 0 porque ese parámetro nunca va a cambiar en el tiempo. Y de esta forma tendríamos una tercera ecuación para incluir dentro del paquete de ecuaciones de velocidad. 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Con respecto a la aceleración, tendríamos como parámetros conocidos R2, alfa 2, que es la aceleración de entrada, θ2, omega 2, R3, θ3, omega 3, BR3, R4, θ4 y omega 4. Ahora, como parámetros desconocidos, tendríamos que encontrar alfa 3, alfa 4 y la aceleración tangencial en 3. Así entonces tendríamos 2 ecuaciones y 3 incógnitas.
Ahora, de las ecuaciones de velocidades tenemos que omega 3 es igual a omega 4. Si yo derivo omega 3 con respecto al tiempo, voy a tener alfa 3, que es la aceleración angular en 3, igual a la derivada de omega 4 con respecto al tiempo, que sería la aceleración angular en 4, alfa 4. De esta manera tendríamos 3 ecuaciones en aceleración y 3 incógnitas. Con esto terminamos el análisis de aceleraciones en un mecanismo manivela corredera invertida. Espero les sea de mucha utilidad y hasta una próxima.